Daniel 8, versículos 23 y 25. Y en el tiempo postrero de sus reinos, cuando los transgresores hayan llegado al colmo, se levantará un rey de fiera presencia y entendido en enigmas. Su poder se fortalecerá, pero no por su propio poder. Él destruirá maravillosamente, prosperará y practicará, y destruirá a los poderosos y al pueblo santo. También por su astucia hará prosperar la artimaña en su mano, y en su corazón se engrandecerá. A través de la paz destruirá a muchos. Se levantará también contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado sin intervención humana. La profecía en este pasaje se aplica igualmente a Antíoco y al Anticristo. Antíoco fue una figura histórica que gobernó como rey seleucida en el siglo I a.C. Es conocido principalmente por sus políticas opresivas y por su gran poder. Antíoco fue un hombre que no podía ser y la persecución del pueblo judío en Judea. Intentó helenizar a la población judía imponiendo la cultura, religión y prácticas griegas, incluido el culto a los dioses y ídolos griegos en el templo judío en Jerusalén. Esto sirve como ejemplo de un pasaje profético con cumplimientos duales, uno en el pasado cercano y otro en el futuro lejano. La descripción de un rey de fiera presencia y entendido en enigmas representa a un gobernante con una apariencia severa y la capacidad de comprender declaraciones crípticas o enigmáticas. Antíoco Epífanes era notorio por su brutalidad cruel, y esta característica también se aplicará al futuro anticristo. Aquí hay 5 aspectos clave de la brutalidad de Antíoco Epífanes. 1. Persecución del judaísmo. Prohibió prácticas religiosas judías y prohibió la creación de un sistema de religiosos, incluido el sábado y la circuncisión. 2. Profanación del templo. Ordenó la contaminación del altar con sacrificios paganos y erigió un altar a Zeus dentro del templo. 3. Helenización forzada. Impuso la adoración de dioses y ídolos griegos a los judíos, con severas penalizaciones para quienes resistieran. 4. Castigos severos. Su régimen se caracterizó por castigos brutales a aquellos que desafiaban sus órdenes o seguían practicando el judaísmo. 5. Intolerancia ante cualquier forma de disidencia o resistencia, utilizando la fuerza militar para sofocar la oposición y mantener el control sobre su imperio. Al explorar el tema del nuevo orden mundial y sus implicaciones bíblicas, los pasajes que hemos discutido, incluidos Daniel 8, versículos 23 y 25, nos brindan valiosas ideas sobre las fuerzas espirituales y geopolíticas en juego. Estas escrituras no solo arrojan luz sobre eventos históricos como el reinado de Antíoco Epífanes, sino que también ofrecen una visión del futuro profético donde surgirá el anticristo, una figura de gran poder y malevolencia. Apocalipsis 13, en particular, ofrece un relato detallado del surgimiento de la bestia del mar y la bestia de la tierra. Estas dos bestias representan a dos individuos, siendo uno el anticristo y el otro el falso profeta, ambos alineados en contra del plan de Dios. La imagen de la fiera presencia y acciones blasfemas de la primera bestia son las que se encuentran en el libro de Apocalipsis y resuenan con las características descritas en Daniel 8. Esta conexión entre las profecías de Daniel y Apocalipsis subraya la consistencia del mensaje divino a lo largo de las Escrituras. En Apocalipsis 13, versículos 1 y 10, vemos que la bestia del mar se eleva al poder y las personas la adoran. Como se mencionó anteriormente, esta bestia es el anticristo que ejercerá gran autoridad política y religiosa sobre el mundo. El nuevo orden mundial es una teoría que sugiere que en algún momento los sistemas políticos en todo el mundo dejarán de estar divididos y estarán bajo una forma única de gobierno y liderazgo.
Aunque la Biblia no menciona explícitamente el término nuevo orden mundial, proporciona ideas sobre un tiempo en el que el anticristo tendrá control total sobre el mundo y sus sistemas. Estas profecías bíblicas, como Apocalipsis 13, nos ofrecen una visión del futuro donde un individuo poderoso, estrechamente relacionado con un gobierno dominante mundial, se alzará al poder. Apocalipsis 13, versículo 16, describe un escenario en el que el anticristo, a través de su gobierno, ordena una marca en las personas sin la cual no podrán participar en la economía. Esta marca simboliza la lealtad al gobierno del anticristo y representa una forma escalofriante de control sobre la población mundial. Todas las indicaciones en Apocalipsis 13 sugieren que la bestia mencionada es una persona, el anticristo, aunque estrechamente identificado con su gobierno mundial dominante. Esta alineación entre el gobernante y su gobierno subraya la magnitud de la autoridad e influencia del anticristo en los tiempos finales profetizados. En el pasaje de Daniel 8, versículos 23 y 25, encontramos otro ejemplo de una profecía que ofrece percepciones sobre las características del anticristo. Aunque este pasaje está inicialmente relacionado con eventos históricos que involucran a Antíoco, también sirve como una prefiguración del surgimiento del anticristo en el futuro lejano. La descripción de un gobernante con una presencia feroz y comprensión de declaraciones crípticas refleja las características de Antíoco y las características atribuidas al anticristo, quien surgirá como una figura poderosa y malevolente. Al explorar estas implicaciones bíblicas, debemos reconocer la consistencia del mensaje de Dios a lo largo de las Escrituras. Tanto el libro de Daniel como el libro de Apocalipsis nos brindan valiosas percepciones sobre las fuerzas espirituales y geopolíticas en juego durante los tiempos finales. Aunque el término nuevo orden mundial no se encuentra en la Biblia, el concepto de un gobernante global con control absoluto está presente en estas profecías. Como creyentes, es crucial estudiar y discernir estas profecías para comprender mejor los desafíos y la guerra espiritual que podrían surgir en el futuro. Nuestra fe, confianza en Dios y conocimiento de estas profecías nos guiarán en tiempos inciertos. Como se mencionó anteriormente, uno de los impactos más significativos de un gobierno mundial único se sentiría en el sector económico. Según la Biblia, la bestia obligará a las personas, sin importar su estatus, grandes o pequeños, ricos o pobres, libres o esclavos, a recibir una marca en sus frentes o manos derechas. Sin esta marca, no podrán participar en transacciones económicas o financieras. Aunque la Biblia no afirma explícitamente que el anticristo introducirá una sociedad sin dinero en efectivo, muchos eruditos bíblicos concluyen que sería un componente necesario. Esta inferencia se basa en el hecho de que, mientras las personas usen dinero físico, las transacciones pueden ocurrir de manera privada. Sin embargo, si todas las formas de moneda se vuelven electrónicas, cada transacción podría ser monitoreada de cerca. Con el rápido avance de la tecnología, la infraestructura necesaria para la aplicación de la marca de la bestia ya está en su lugar. Hace solo un siglo, los cajeros automáticos, tarjetas de débito y monedas digitales no existían. Estas innovaciones tecnológicas han surgido en el último siglo, preparando el escenario para una transición hacia un sistema económico más digitalizado y monitoreado. Recientemente ha habido desarrollos en el sector minorista que han revolucionado la forma en que compramos. Tiendas sin necesidad de procesos de pago tradicionales o cajeros han comenzado a remodelar nuestra experiencia de compra. Imagina entrar a una tienda, seleccionar los artículos que deseas y salir, con el proceso de pago completamente automatizado. En estas tiendas innovadoras, la tecnología avanzada, incluyendo sensores, cámaras e inteligencia artificial, desempeña un papel fundamental. Cuando seleccionas artículos y los colocas en tu carrito,
El sistema de la tienda registra tus selecciones en tiempo real. Cuando estás listo para irte, tu cuenta se carga automáticamente por el costo total de los artículos que has tomado, eliminando la necesidad de cajeros o puntos de pago tradicionales. El mundo descrito en Apocalipsis 13 ya no parece tan distante. La infraestructura necesaria para Apocalipsis 13 ya está en su lugar. En el libro de Mateo, Satanás ofreció darle a Jesús los reinos de este mundo. Es crucial reconocer que Satanás es frecuentemente referido como el Dios de este mundo, y los reinos de este mundo están bajo su dominio. La Biblia describe explícitamente a Satanás como el Dios de este mundo, y nosotros, como hijos de Dios, debemos comprender la importancia de estos títulos. Estos títulos ofrecen una visión del carácter, posición y habilidades de un individuo. En el caso de Lucifer, descrito como el Dios de este mundo en 2 Corintios 4, este título no es accidental. Significa su dominio sobre este mundo. Cuando Satanás ofreció a Jesús autoridad sobre los reinos del mundo, no fue una jactancia vacía. Poseía el poder y la autoridad genuinos para hacer tal oferta. Es esencial reconocer que Satanás es el Dios de este mundo. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos comprender la importancia de estos títulos. Cuando la Biblia asigna títulos a un individuo, revela aspectos significativos del carácter y el papel de esa persona. Cuando Satanás ofreció a Jesús autoridad sobre los reinos terrenales, Jesús no rechazó a Satanás diciendo que esos reinos no le pertenecían. En cambio, Jesús lo corrigió enfatizando que la adoración debería reservarse solo para Dios. Esta distinción es crucial, ya que las personas que adoren a la bestia y se sometan a su gobierno estarán, sin saberlo, inclinándose ante Satanás mismo. Su adoración puede dirigirse tanto a la bestia como al dragón, aunque sea involuntariamente. El diablo ejerce un inmenso poder y autoridad como el Dios de este mundo. Tiene la capacidad de elevar a individuos dentro de este mundo y colocarlos en posiciones de gran influencia sobre los sistemas mundiales. Esto es precisamente lo que pretende hacer con el Anticristo, otorgándole autoridad sobre los reinos de este mundo. En medio de los tiempos tumultuosos en los que nos encontramos hoy, es imperativo que reconozcamos y comprendamos el poder e influencia de Lucifer, a menudo referido como Satanás en este mundo. Como creyentes, no podemos permitirnos subestimar la astuta y malévola influencia que ejerce sobre las personas y las naciones. La Biblia nos proporciona profundas percepciones sobre el funcionamiento del adversario, el engañador supremo que busca corromper y destruir todo lo que es bueno y justo. En el libro de Daniel, específicamente en Daniel 8, versículos 23 y 25, leemos sobre una visión profética que predice el surgimiento de un gobernante en los últimos días. Este gobernante, descrito como alguien con una presencia feroz y comprensión de declaraciones oscuras, se levantará y ejercerá gran poder, aunque no por su propia fuerza. Causará estragos y destrucción, incluso contra los poderosos y el pueblo santo. A través de sus astutas políticas, hará prosperar el engaño y la astucia. Además, este gobernante se magnificará en su corazón y utilizará la apariencia de paz para engañar a muchos. Lo más importante es que se levantará contra el príncipe de príncipes, pero finalmente será quebrantado sin intervención humana. Este pasaje profético sirve como un complemento dual, con un aspecto relacionado con Antíoco Epifanes en el pasado cercano y otro señalando al futuro anticristo. Ambas figuras comparten un rasgo común. Representan a un gobernante malevolente con una presencia severa y la capacidad de descifrar declaraciones crípticas. La descripción del surgimiento del anticristo refleja la del gobernante en este pasaje y subraya la importancia de entender las fuerzas espirituales y geopolíticas en juego en el mundo.
En Apocalipsis 13 encontramos un relato detallado del surgimiento de dos bestias, una del mar y otra de la tierra. Estas bestias representan a dos individuos, uno de los cuales es el anticristo, mientras que el otro es el falso profeta. Juntos forman una poderosa alianza en contra del plan divino de Dios. La fiera presencia, las acciones blasfemas y la capacidad de ganar la adoración mundial del primer ser se alinean con las características descritas en Daniel 8, versículos 23 y 25. El poder e influencia de Satanás en este mundo no pueden subestimarse. Él es el cerebro detrás del engaño y el caos que presenciamos hoy. Como creyentes, debemos permanecer vigilantes y discernir, reconociendo los signos de los tiempos y la guerra espiritual que se desarrolla. La Biblia nos advierte sobre la decepción suprema que barrerá el mundo a medida que las personas se sometan a la autoridad del anticristo y, sin saberlo, se inclinen ante Satanás mismo. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, ofreciéndole autoridad sobre los reinos del mundo, no fue una oferta vacía. Satanás tiene un poder real sobre los reinos de este mundo, ya que se le llama el Dios de este mundo en 2 de Corintios 4. La oferta fue una tentación para que Jesús comprometiera su adoración a Dios. Fue un recordatorio de que Satanás tiene la autoridad para elevar a individuos dentro de este mundo y colocarlos en posiciones de gran influencia sobre los sistemas mundiales. El anticristo, a quien Satanás empoderará, se levantará para gobernar sobre los reinos de este mundo, y su reinado traerá una decepción y tribulación sin precedentes. En estos tiempos, en los cuales líneas entre el bien y el mal parecen cada vez más borrosas, debemos recurrir a la palabra de Dios para obtener orientación y discernimiento. No deberíamos sorprendernos por el surgimiento de ideologías que llaman bien al mal y mal al bien, ya que estas son las tácticas mismas que Satanás emplea para engañar y manipular. Como creyentes, nuestra fe y confianza en Dios deben permanecer inquebrantables, y nuestro conocimiento de estas verdades proféticas servirá como una luz guía en medio de la incertidumbre. Mantengámonos vigilantes en oración y firmes en nuestro compromiso con la verdad de Dios. El nuevo orden mundial puede ser tema de debate y especulación, pero las profecías bíblicas son claras. Se avecina un tiempo de gran tribulación y engaño. Frente a estos desafíos, debemos aferrarnos a nuestra fe, ya que nuestra esperanza última no descansa en los sistemas de este mundo, sino en el retorno triunfal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A medida que nos sumergimos más en la historia profética y espiritual, nos encontramos en un punto crítico donde la trama se complica y se revelan verdades más profundas. En Apocalipsis 13, el relato detallado continúa desplegándose, revelando las dos bestias que emergen, una del mar y otra de la tierra. Estas bestias, representando al anticristo y al falso profeta, forman una alianza poderosa contra el divino plan de Dios. La primera bestia, con su fiera presencia y acciones blasfemas, parece emular al gobernante descrito en Daniel 8, versículo 23. Sus habilidades para ganar la adoración del mundo y su poder para influir sobre los sistemas mundiales están en perfecta armonía con la profecía bíblica. En esta etapa de la narrativa, nos enfrentamos a la creciente tensión espiritual y a la lucha entre las fuerzas del bien y del mal. El poder e influencia de Satanás, el Dios de este mundo, se vuelven aún más evidentes. Como maestro del engaño, él urde una red intricada para desviar a la humanidad de la verdad divina. Los creyentes, conscientes de esta batalla espiritual, deben permanecer alerta y discernir los signos de los tiempos. La Biblia nos advierte sobre la suprema decepción que se avecina cuando las personas, sin saberlo, se someten a la autoridad del anticristo y se inclinan ante Satanás. La dualidad entre la profecía de Daniel
y la revelación en Apocalipsis se intensifica, conectando los hilos de eventos pasados y futuros en un tapiz profético. La feroz presencia del Anticristo se manifiesta como un desafío directo al plan divino, mientras que la adoración mundial que recibe alimenta el poder de Satanás en la tierra. En este escenario apocalíptico, las líneas entre el bien y el mal se desdibujan aún más. Ideologías distorsionadas y engañosas ganan terreno, llevando a la humanidad a la confusión y la oscuridad espiritual. Sin embargo, la fe y la confianza en Dios siguen siendo la luz que guía a los creyentes en medio de la tormenta. A medida que la historia avanza, nos encontramos con la profecía de Apocalipsis 13, versículo 16, que describe cómo la bestia causará que todos, desde los más grandes hasta los más pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en sus frentes o manos derechas. Esta marca, un símbolo de lealtad al Anticristo y su gobierno, se convierte en una herramienta de control total sobre la economía mundial. Las señales de este nuevo orden mundial, aunque no expresamente mencionadas en la Biblia, se manifiestan a través de avances tecnológicos que facilitan la implementación de tal marca. La rápida evolución de la tecnología ha establecido las bases para un sistema totalmente digitalizado y monitoreado, allanando el camino para la realización de estas profecías. En la narrativa, nos encontramos con desarrollos revolucionarios en el sector minorista, donde las tiendas sin cajeros ni procesos de pago tradicionales han cambiado la forma en que las personas compran. La automatización completa, facilitada por sensores, cámaras e inteligencia artificial, presenta un escenario que se asemeja a la descripción de la marca de la bestia en Apocalipsis 13. En este punto crucial de la historia, los creyentes son llamados a permanecer fuertes en su fe, a confiar en la verdad divina y a resistir las artimañas del enemigo. La lucha entre la luz y la oscuridad se intensifica, pero la esperanza en la victoria final de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante. En la siguiente entrega de esta apasionante historia profética, exploraremos cómo los creyentes enfrentan las adversidades, cómo la verdad divina prevalece sobre el engaño, y cómo la esperanza perdura incluso en los tiempos más oscuros. La trama se desarrolla con un crescendo de intensidad espiritual y los creyentes, armados con la verdad bíblica, se preparan para enfrentar las pruebas que se avecinan. En este ambiente de incertidumbre, el Anticristo continúa consolidando su poder, y la marca en la frente o la mano derecha se convierte en el distintivo de aquellos que se someten a su autoridad. La narrativa nos lleva a explorar cómo las predicciones bíblicas se entrelazan con los eventos contemporáneos, creando un tapiz profético que se despliega con cada suceso. La tecnología, que antes era un medio conveniente, ahora se convierte en la herramienta de implementación para la marca de la bestia. Las compras automatizadas y sin cajeros, tal como se vislumbra en las tiendas innovadoras, sirven como preludio de la completa supervisión y control que el Anticristo ejercerá sobre la economía global. En medio de esta vorágine espiritual y tecnológica, los creyentes encuentran consuelo y dirección en la palabra de Dios. La conexión entre las profecías de Daniel y Apocalipsis se vuelve más evidente, señalando hacia el cumplimiento inexorable de los designios divinos. La fidelidad de los creyentes se pone a prueba mientras resisten las artimañas del enemigo y mantienen firme su lealtad a Dios. La dualidad entre la luz y la oscuridad alcanza su punto álgido, y la resistencia espiritual se convierte en un acto valiente de adoración a Dios. La narrativa nos lleva a través de momentos de persecución y desafío, donde los creyentes se aferran a su fe como una antorcha en la oscuridad. La lucha contra el engaño y la opresión se intensifica,
pero la promesa de que el anticristo será finalmente quebrantado, sin intervención humana, infunde esperanza y fortaleza en los corazones de aquellos que confían en Dios. El relato también destaca la importancia de la comunidad de creyentes, quienes se apoyan mutuamente en la adversidad. La oración se convierte en un pilar fundamental, fortaleciendo los lazos espirituales y brindando consuelo en medio de las tribulaciones. A medida que el mundo se sume en la confusión y la oscuridad espiritual, la luz de la verdad divina resplandece aún más brillante a través de aquellos que permanecen fieles a su fe. En la siguiente entrega de esta cautivadora historia profética, exploraremos cómo la resistencia espiritual se convierte en un testimonio vivo del poder de Dios. La esperanza perdura incluso cuando las sombras de la opresión se ciernen sobre el mundo. La trama nos lleva a un clímax espiritual, donde la verdad, la fe y el amor divino se erigen como fuerzas imparables contra el mal. En el apasionante desenlace de esta historia profética, vemos cómo la fidelidad de los creyentes a la verdad divina y su resistencia espiritual no solo los lleva a través de las pruebas, sino que también se convierte en un faro de esperanza en medio de la oscuridad creciente. La dualidad entre las fuerzas del bien y del mal alcanza su punto culminante, y la promesa de que el anticristo será finalmente quebrantado sin intervención humana se manifiesta como la certeza divina que sostiene a aquellos que confían en Dios. La comunidad de creyentes, unida por la oración y la solidaridad espiritual, emerge como un testimonio vivo del poder transformador de la fe. En la lucha contra el engaño y la opresión, los lazos espirituales se fortalecen y la luz de la verdad divina resplandece con una intensidad que desafía las sombras espirituales que envuelven al mundo. A medida que el anticristo intenta ejercer su control total sobre la economía y la adoración mundial, los creyentes mantienen su postura inquebrantable, recordando que su verdadera esperanza no reside en los sistemas de este mundo, sino en la venida triunfal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La conclusión de esta historia nos deja con el eco eterno de la verdad divina y la certeza de que, a pesar de los desafíos y las tribulaciones, la esperanza perdura. La resistencia espiritual, la fe incólume y el amor divino se erigen como pilares indestructibles frente al mal. En la penumbra de los tiempos finales, la luz de la verdad resplandece y se desvanece, guiando a los creyentes hacia un futuro donde la promesa de Dios se cumple y la victoria final es segura. Si estas historias y teorías han despertado tu curiosidad y te han llevado a cuestionar lo que creías saber, te invito a dejar un comentario en este video para compartir tus pensamientos o emociones. No olvides hacer clic en la campanita para no perderte nuevos videos llenos de misterios y revelaciones sorprendentes. Tus comentarios son el motor de nuestra comunidad, guiándonos en este viaje de descubrimiento y conspiración. Juntos sigamos explorando lo desconocido. Gracias por estar aquí.